A ver, pensemos en esto por un segundo. Un sistema de justicia donde el gobierno, donde el gobierno no tiene más poder que una persona común y corriente. ¿Cómo funcionaría algo así? Esa es, en esencia, la pregunta central del libertarismo. Y justo de eso vamos a hablar, vamos a desglosarla a fondo. Vamos a arrancar con una pregunta que parece simple pero que tiene mucha miga. ¿Debería el gobierno tener, digamos, más permiso para usar la fuerza que un vecino? La mayoría de la gente diría, pues sí, obvio, pero la respuesta libertaria es un no rotundo. Y esa idea tan sencilla, esa idea lo cambia todo en su forma de ver la justicia. Y ese no tan contundente viene de una idea clave, el principio de paridad. La lógica es bastante directa, ¿eh? Los agentes del Estado, ya sean policías o cualquier funcionario, no tienen un pase libre moral para hacer cosas que una persona normal no podría hacer. O sea, las reglas del juego son las mismas para todos, sin importar si llevan uniforme o no. Y ojo, que esto no es una idea que se inventaron ayer. Para nada. Nos tenemos que ir hasta pensadores como John Locke, que ya lo decía de una forma muy clara. La injuria y el crimen son iguales, ya sean cometidos por quien lleva una corona o por un villano insignificante. Es decir, que el poder no te da un cheque en blanco moral, simple y potente. Ok, entonces, para entender bien cómo se aplica este principio en el mundo real, vamos a hacer un recorrido. Seguiremos el proceso de la justicia paso a paso. Primero las leyes, luego la policía y finalmente el castigo. Muy bien, arranquemos por el inicio de todo, las leyes. La gran pregunta, ¿qué debería ser un crimen y qué no? Desde el punto de vista libertario, si aplicamos ese principio de paridad del que hablamos, el resultado es un código penal radicalmente más pequeño. El resultado es una división súper clara. Para el pensamiento libertario, para que algo sea un crimen de verdad, tiene que haber una víctima. Así de simple. Por eso, la violencia, el robo, el fraude, claro, son crímenes. Pero a ver, ¿qué pasa con cosas como el consumo recreativo de drogas o el trabajo sexual entre adultos que están de acuerdo? Si hay consentimiento, no hay víctima. Y si no hay víctima, pues no hay crimen. Y esta idea no sale de la nada, ¿eh? Tiene bases filosóficas muy sólidas. Por un lado está el argumento de la tolerancia. O sea, ¿quién nos asegura que tenemos la razón sobre lo que es virtuoso? Como decía John Stuart Mill, la sociedad necesita experimentos de vida para aprender y avanzar. Y luego están las consecuencias prácticas, que son enormes. Estas leyes de vicio terminan aplicándose de forma desigual, casi siempre perjudicando a los mismos grupos. Y al final, ¿realmente podemos llamar virtud a algo que se impone a la fuerza? Interesante. Bien, ya tenemos una idea de qué sería un crimen. La pregunta que sigue es lógica. ¿Y quién se encarga de que se cumplan las leyes? Aquí es donde entramos en uno de los debates más intensos y controvertidos dentro del propio libertarismo. ¿Policía pública o policía privada? Sí, la pregunta que parte las aguas, incluso entre libertarios, es precisamente esa. ¿La policía debería ser un monopolio del Estado o podría ser un servicio privado más ofrecido en un mercado? Y aquí es donde vemos la gran diferencia entre los que defienden un Estado mínimo, los minarquistas, y los anarcocapitalistas. Veamos las objeciones típicas a la idea de la policía privada, porque son importantes. Primera objeción. Esto generaría guerras entre agencias. La respuesta libertaria es muy pragmática. La guerra es carísima. Negociar y llegar a acuerdos es mucho más barato y rentable. Segunda objeción. Pero la seguridad es un bien público. Bueno, la respuesta es que podría venderse como un paquete junto con otros servicios, por ejemplo, al comprar una casa en un vecindario. Y la tercera. ¿Y si una agencia se vuelve un monopolio? Ahí la respuesta es que la competencia, la reputación y, sobre todo, las compañías de seguros actuarían como un freno natural. Y para entender este debate hay que conocer un concepto clave, la falacia de Cohen. Es algo que hacemos todo el tiempo. Consiste en comparar la versión idealizada, perfecta, de nuestro sistema favorito con la versión real y llena de fallas del otro sistema. Lo que dicen los libertarios es que muchos críticos de la policía privada se imaginan un sistema público que funciona a la perfección, ignorando por completo los problemas gigantescos que tiene el sistema actual. Porque la realidad, seamos honestos, es bastante cruda. Si vemos la historia de la policía pública, por ejemplo en Estados Unidos, vemos un patrón de desigualdad. Desde sus orígenes en las patrullas para cazar esclavos hasta la mucho más reciente guerra contra las drogas, que ha golpeado de forma totalmente desproporcionada a las comunidades minoritarias. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora en el sistema que tenemos? Bueno, hay varias reformas que van muy en línea con el pensamiento libertario. Primero, eliminar las leyes de vicio para que la policía se concentre en crímenes reales. Segundo,
Terminar con la inmunidad cualificada, que hace casi imposible demandar a un oficial. Tercero, desmilitarizar a la policía, que dejen de parecer un ejército de ocupación. Y cuarto, que es clave, disolver los sindicatos policiales, que muchas veces son el principal obstáculo para cualquier tipo de reforma. Y con eso llegamos a la última pieza de este rompecabezas, el castigo. ¿Qué pasa después de que se comete un delito? Aquí vamos a ver por qué la visión libertaria se aleja mucho de la idea de las cárceles y se centra en otra cosa, la restitución. Aquí el cambio de enfoque es total. Para el libertarismo, la meta principal de la justicia no es disuadir, ni rehabilitar, ni siquiera es castigar por castigar. La meta es una: hacer que la víctima quede entera de nuevo, reparar el daño. A esto se le llama restitución. Se trata de devolver a la víctima, hasta donde sea posible, al estado en que estaba antes del crimen. Y este enfoque es clave, porque evita justificar castigos brutales solo para mandar un mensaje a la sociedad. Y aquí toca hablar de un tema súper polémico, las prisiones privadas. Mucha gente culpa a la guerra contra las drogas por el encarcelamiento masivo. Otros apuntan a los incentivos de las prisiones privadas para llenarse. Pero la perspectiva libertaria dice, un momento, el problema de fondo es político y afecta a ambos modelos. Por ejemplo, los sindicatos de guardias de prisiones públicas son increíblemente poderosos y también hacen lobby para que haya más presos y sentencias más largas. Al final el problema no es si la cárcel es pública o privada, sino los incentivos perversos que existen en el sistema. Quizás no hay una forma más contundente de criticar el sistema actual que esta cita, es demoledora, de Jan Narveson. Él lo describe como, y cito, uno de los sistemas más espectacularmente ineficaces en relación a su costo en la historia de la humanidad, a excepción de la guerra. Casi nada. Ahora, aterricemos todas estas ideas. Porque una cosa son los principios y otra el mundo real, que es bastante caótico. ¿Cómo chocan estos ideales libertarios con una realidad que muchas veces es injusta y complicada? Esto nos lleva a un dilema moral tremendo para cualquier policía. A ver, si una ley es a todas luces injusta, ¿hay que aplicarla igual? Por un lado está la visión del Estado de Derecho, que dice que sí, que hay que aplicar todas las leyes para que el sistema sea predecible. Pero por otro lado está la visión realista moral, que dice, momento, solo seguir órdenes no es una excusa válida para hacer algo malo. Un uniforme no te da un pase libre para cometer una injusticia. Y no estamos hablando de filosofía abstracta. Las consecuencias de estas decisiones son, literalmente, de vida o muerte. Este número que ronda los 1000 es la cantidad aproximada de personas que mueren a manos de la policía en Estados Unidos, cada año. Es una cifra que pone en perspectiva la urgencia de estas discusiones sobre la reforma. Y para cerrar, una última pregunta, una que es bastante provocadora y lleva toda esta lógica a un lugar que quizás nadie se espera. A ver, si los datos demostraran que ciertos programas de bienestar social son una forma más barata y menos riesgosa de reducir el crimen que tener más policías, ¿debería un Estado mínimo, un Estado libertario, financiarlos? Es una de esas preguntas que te dejan pensando, ¿no? Y que demuestra las conclusiones tan sorprendentes a las que se puede llegar si uno sigue los principios hasta el final.